Un intenso debate se ha dado en los últimos días respecto a la condonación del crédito con aval del Estado CAE. Populismo es prometer cosas para las que no están los recursos suficientes, decía hace un par de días la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, respecto a esta discusión y a pocos días de una nueva cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Son temas que queremos abordar con nuestro invitado. Él es el diputado del PS, Marcos Ilavaca, miembro de la Comisión de Constitución de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Muy buenos días, un gusto poder conversar con ustedes respecto a este y otros temas. Claro que sí. Bueno, ¿cómo ha visto esta discusión del crédito con aval del Estado, la condonación? Hay posiciones distintas entre el Partido Comunista, Frente Amplio versus el socialismo democrático. ¿Cómo ha visto usted esta discusión? Mira, lo primero es que este proyecto en particular es una promesa de campaña del presidente Gabriel Boric, que a nadie le debería extrañar de que él cumpla la promesa que en campaña entregó en su programa, en la propuesta programática. Y yo hoy día, y es lo que he conversado al interior de mi bancada y en diferentes medios, soy más bien partidario de esperar a ver y conocer correctamente la propuesta que el ministro Marcel nos va a entregar antes de desarrollar cualquier tipo de cuestionamiento respecto a una promesa de campaña que, te insisto, el presidente se lo planteó al país. Yo soy de aquellos que cree que una condonación universal no es posible por varias razones. Una, por un tema de discriminación. Creo que existen personas que pueden pagar este crédito y no corresponde al Estado el desarrollar ese pago. Y un segundo cuestionamiento respecto a una postura de condonación universal, dice relación con lo que acaba de decir nuestra presidenta nacional del partido en orden a tener los recursos suficientes, y el Estado claramente no tiene los recursos suficientes para una condonación universal. Y conociendo al ministro Marcel, y la seriedad del ministro Marcel, y que efectivamente cada uno de los vaticinios que el ministro ha desarrollado en materia económica en nuestro país han sido correctos, yo sería mucho más cauto en orden a esperar la propuesta concreta que en el mes de septiembre él señaló que le va a entregar al país. Ahora, lo cierto es que una discusión parlamentaria de estas características es muy compleja en el actual escenario que existe hoy día en el Congreso Nacional. Y Mm. creo que nuestra presidenta lo que pone el foco es que efectivamente, si ustedes me dijeran hoy día se va a aprobar una propuesta de esta característica, yo le diría es muy difícil. Y No, a eso creo que sí. estaba apuntando nuestra presidenta. Da la sensación, en todo caso, diputado, que es un tema que reflota siempre en esta etapa, cuando viene la cuenta pública o por motivos electorales también. ¿Es justo que se avance en una condonación del crédito con aval del Estado para quienes han pagado justamente, usted decía que no, quizás no universal, pero tampoco están los recursos hoy día? Entonces, ¿cómo ve justamente esta discusión? Mira, te insisto, yo creo que cuando una autoridad como el presidente de la República plantea al país y hace una promesa de campaña y lo establece en su programa de trabajo, el presidente debe desarrollar todas las acciones tendientes a cumplir el programa de trabajo por el cual él fue elegido. Creo que es base. Cosa diferente, y ahí tengo obviamente mi cuestionamiento, es que las características de este programa y el momento político que vivimos, no solamente respecto a este proyecto, sino que a todos los proyectos. Yo insisto, yo confío mucho en el ministro Marcel. Yo creo que tenemos un ministro de Hacienda de lujo que ha sido capaz de, a pesar de todo, llevar adelante un tremendo cambio en materia económica. Ha logrado detener la inflación, ha logrado mostrar indicadores interesantes, y eso dice relación con una persona que está a cargo de las finanzas públicas seria. Y yo no puedo creer de que el ministro de Hacienda, con las características que le conocemos, en el mes de septiembre nos va a plantear una propuesta de condonación de CAE que sea poco responsable. Poco responsable en las aristas que hemos conversado. Una, en cuanto a la condonación universal. Una condonación universal se dice que más o menos va a ocupar cerca de 3 puntos del PIB, cuestión que es inalcanzable y no tenemos los recursos para llevar adelante eso. Dos, hay que ver la situación de aquellas personas que efectivamente están pagando o pagaron el crédito con aval del Estado. ¿Qué va a suceder con ellas? ¿Qué va a suceder con aquellas personas que tienen buenos sueldos y que no han pagado el crédito? ¿Se les va a condonar a ellos? Porque ese tipo de conversaciones dice relación con un sistema regresivo. Y lo cuarto, que es la componente política respecto al actual escenario del oficialismo en el Congreso Nacional, cuestión que
pone más sabrosa, por decirlo así, esta, En esta ese punto, claro, dinámica. cuando usted habla del escenario del oficialismo, porque justamente el CAE ha llevado a, entre comillas, a enfrentar al Partido Comunista y Frente Amplio versus socialismo democrático. ¿Cómo ha visto también usted esa tensión que hay en este sector? Mira, la tensión es permanente, no solamente en este tema, y te insisto, más bien las declaraciones de nuestra presidenta que generaron un nivel de descontento respecto a algunos cercanos al Partido Comunista y al Frente Amplio, ambas colectividades. Pero lo cierto es que esta tensión la hemos vivido durante los 2 años y tantos que llevamos del gobierno del presidente Gabriel Boric. Y la hemos visto en materia de seguridad, la hemos visto en algunos temas en materia económica, porque en definitiva tenemos diferencias que en definitiva nos hacen ver la seguridad desde cierta perspectiva. Recordemos que cuando, por ejemplo, nosotros planteamos la ley Retamal, que luego se fusiona y queda la ley Naim Retamal, desde el Partido Socialista muchos nos dijeron que estamos poniendo sobre la mesa una ley de gatillo fácil, por ejemplo, o la perspectiva que tenemos la gran mayoría de la bancada del Partido Socialista respecto a los estados de excepción constitucional y la solicitud de que los militares o el Estado debe hacer uso de todas las herramientas que posee para poder enfrentar el combate a la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, la inmigración ilegal. Entonces, existen temas que efectivamente nos tensan y generan problemas. Lo bueno es que el gobierno en estas materias ha asumido una visión mucho más de Estado y ha sido capaz de poner urgencia a estos temas, ha tenido postura respecto a estos temas y ha tratado de plantear una solución. Obviamente, hay sectores que, y eso es un tema conocido por toda la opinión pública, hay compañeros, compañeras, diputados, diputadas, que no han estado con estas posturas y le ha costado mucho el apoyar este tipo de iniciativas. Le aprovecho de preguntar por la presidenta de su partido, por Paulina Bodanovich, y el rol cada vez más importante que ha tomado en el socialismo democrático. Y se lo pregunto a raíz de una entrevista que traga hoy día en el Mercurio el presidente del Partido Radical, quien dice que hoy como tal el socialismo democrático no existe. Mira, yo creo que el presidente del Partido Radical en algo tiene razón. No existe una instancia de coordinación y de trabajo colectivo como órgano. Y eso es verdad. Como socialismo democrático, y si tú me lo planteas en el Congreso Nacional, no tenemos ninguna instancia de coordinación entre los diferentes actores que somos parte de este mundo del socialismo democrático. Eh, pero como concepto hemos actuado, tenemos visiones parecidas o similares respecto a la sociedad, votamos de manera parecida, tenemos opiniones en varias materias que son similares y en los hechos efectivamente existe. De hecho, hace poco tiempo atrás salió una carta de varias figuras del mundo del socialismo democrático que ponía sobre la mesa el debate estructural de lo que es el futuro de nuestro país y creo que eso habla y dice razón con que si bien no está estructurado como tal, los ex concertación o la ex nueva mayoría, por darle un nombre, sí existimos, sí tenemos una visión de sociedad que tiene sus matices con el mundo del Frente Amplio y del Partido Comunista. Sí, muchas veces coincidimos en posturas políticas y creo que en particular con el Partido por la Democracia, por ejemplo, tenemos más nivel de conversación y este tipo de diálogo se da permanentemente al interior de las directivas del partido. Entonces, ¿hace falta poder desarrollar un trabajo más coordinado? Sí. Yo creo que aquí vemos un problema político mucho más profundo en todo caso, que dice relación con cuál va a ser nuestro domicilio político. El presidente Gabriel Boric ha dicho desde mucho tiempo que no debería tener dos almas el oficialismo en particular. Pero lo cierto es que en los hechos, estas dos almas ya incluso se están traduciendo en pactos electorales. Mm. Y cuando el Frente Amplio se une y los diferentes partidos se conglomeran para generar un espacio político diferente, es que la invitación también a aquellos que no somos del Frente Amplio, no somos del Partido Comunista,
tenemos que buscar también alguna modalidad de trabajo conjunto que podría ser a través de la federación, podría ser a través de la generación de este espacio político como el socialismo democrático. Son discusiones más profundas que hoy día cruzan el tema electoral, pero creo que es necesario en algún momento debatir respecto al socialismo democrático, su presente y su futuro. Mm. Ahí, pensando, diputado, en las figuras presidenciales, uno revisa las encuestas y por lo menos en la oposición hay nombres fuertes que se han mantenido con los últimos meses. Pero, ¿qué pasa en su sector? Socialismo democrático, ¿qué figura ve usted ahí pensando en la presidencial? Mira, no sé si el día a un año y medio de las próximas elecciones sea el momento para lograr definir nuestras figuras presidenciales. Yo creo que dentro de nuestro mundo existen un número importante de figuras que podrían llegar a ocupar ese espacio. Por ejemplo, Eh, a ver si nos da algunos nombres, porque el que aparece siempre es el de Michelle Bachelet. Es que la presidenta, yo soy Bachelet lover y siempre lo he señalado, y yo creo que el nombre de la presidenta Bachelet siempre va a estar presente porque ha sido un tremendo aporte en el desarrollo de nuestro país, 2 veces presidente de la República. Eh, en definitiva, no existe parangón y yo creo que podría llegar a ser un nombre interesante, pero creo que es necesario también el poder establecer nuevas propuestas, nuevos nombres para los desafíos que se vienen hacia adelante y hacia el futuro. Y allí creo que el nombre Carolina Toá es un nombre interesante, tiene que dialogar más y creo que le hace falta avanzar más en orden a generar su imagen, que empiece a acumular más adhesión. Creo que tiene mucho ruido al interior del mismo socialismo democrático, incluso al interior del PPD, pero es una figura interesante que creo que uno tiene que empezar a mirar con atención. La misma figura de Manuel Monsalve, creo que Manuel Monsalve es un tremendo, tremendo, tremendo político, una persona inteligente, hábil, rápida, que creo que nos puede traer algún tipo de sorpresa en el futuro cercano. Eh, Paula Narváez hoy día ha estado desarrollando una tremenda labor en términos internacionales, creo que también podría ser. Es decir, existen varios nombres que los cuales uno podría empezar a mirar de proyección. Hoy día creo que cada uno de ellos está desarrollando y cumpliendo un rol en sus respectivos trabajos y esperar qué es lo que sucede en el futuro cercano. Vamos a la cuenta pública, quedan pocos días para que el presidente Gabriel Boric haga este nuevo balance. ¿Dónde deberían estar las prioridades? Una encuesta UDD decía seguridad y migración. Mira, yo en esto me quedo con lo que el mismo presidente ha señalado desde hace ya un buen tiempo. Hoy día lo que requerimos en nuestro país claramente es seguridad en diferentes ámbitos. Y yo esperaría que se lograran desarrollar las mismas 3 líneas que el presidente ha marcado en diferentes discusiones en el pasado. Uno, seguridad pública. Es fundamental poder generar un espacio, no solamente legislativo, porque yo siento que muchas veces caemos en esta eh, crisis en orden a que aquí lo único que hace falta son nuevas leyes más duras de lo que son. Y no es así. Necesitamos saber y enfrentar con dureza el crimen organizado, la delincuencia, el narcotráfico, la inmigración ilegal, y para eso requerimos más normativa, que efectivamente estamos trabajando, pero además necesitamos más cambio operativo. Necesitamos mayor presencia policial, necesitamos cambiar la manera en la cual actualmente eh, enfrentamos el delito. Y ahí creo que ha hecho falta más diálogo en ese ámbito. En el ámbito legislativo, el legislativo tiene su tiempo, tiene su ritmo y día a día siguen ocurriendo crímenes, siguen ocurriendo delitos. Por lo tanto, creo que esta mezcla entre el ámbito operativo y el tema legislativo debe existir algún tipo de mención en el mensaje presidencial. Dos, seguridad económica. No podemos hablar de del mensaje del país, de la propuesta para este año, si no nos hacemos cargo del tema económico. El alto nivel de desempleo, cómo mejoramos el crecimiento, cómo mejoramos el desarrollo. Y algo dijo el presidente en ENACAR en esta reunión de los empresarios hace poco tiempo atrás. Es necesario poder enfrentar, porque muchas veces a la izquierda le cuesta hablar de economía, le cuesta hablar de crecimiento, le cuesta hablar de desarrollo, le cuesta hablar de emprendimiento y de empresa. Y ¿Por creo que en qué, este perdón, mensaje diputado, ahí en ese punto, por qué dice que a la izquierda le cuesta hablar de economía?
Porque siempre le ha costado a la izquierda hablar de 2 temas, que son seguridad y economía, y nos hemos puesto hoy día en un, espacio donde es necesario hablar de y ejercer desde el gobierno de seguridad y también de economía. La izquierda rehúye muchas veces los temas económicos, porque existe cierto nivel de desconfianza respecto al mundo empresarial, que mayoritariamente ha sido de derecha. Pero lo cierto es que no basta el Estado para poder enfrentar los problemas que vive nuestro país. Y para eso el trabajo coordinado entre el ámbito público y privado es fundamental. Es necesario el crecimiento y el desarrollo de empresas, con condiciones justas, claramente, pero es necesario que ellos también aporten dentro del proceso de generación de empleo, en el proceso de generación de riqueza, y además muchas veces el que a ellos les vaya bien implica que al país también le va bien porque se genera mayor recaudación tributaria. Entonces, es necesario hacerse cargo de eso y en ese sentido creo que el presidente Gabriel Boric desde el día uno tomó una gran decisión, colocar a Mario Marcel como ministro de Hacienda. Ojo, Mario Marcel también una figura re interesante para la pregunta anterior Mm, que decía relación con el tema presidencial. Un sí. Oiga, tipo ahí, serio y respetable. Y tercero, déjame dar vamos, la sí. tercera línea, ¿ya? Dice relación con los derechos. Tenemos que tener seguridad respecto a los derechos sociales. Y en ese sentido, la salud, la educación, la vivienda, tenemos muchos temas que el Estado debe hacerse cargo, porque lo que se está incubando cuando el Estado no se hace cargo de derechos básicos es un descontento social importante, cuestión que en la historia de la humanidad ha generado muchas veces estallidos y problemas sociales. Y yo creo que la labor número uno del Estado es darle seguridad en derechos a la ciudadanía. Y también uno de estos derechos fundamentales dice relación con la libertad. Y la libertad no puede existir si tenemos inseguridades. Por eso también me tomé la seguridad pública dentro de este tema. Sí, ahí le quería preguntar por el presidente Gabriel Boric y esta suerte de distancia que ha ido tomando con el paso de los meses respecto a símbolos del estallido social, los cambios que él ha tenido y él lo reconoce incluso y dice, sí, yo he cambiado mi postura, mi visión respecto, por ejemplo, el perro matapacos. ¿Cómo ha visto usted esta progresiva distancia que ha tomado el presidente con esos elementos? Mira, yo creo que un elemento esencial de toda persona es que uno va madurando y uno va evaluando cuál ha sido su postura y su comportamiento en el pasado. Y es natural de uno, como ser humano, el poder disentir respecto a posturas que ha tenido en el pasado, si uno va evolucionando. Y eso es absolutamente normal y yo creo que el presidente de la República ha ido evolucionando, ha ido madurando, ha ido repensando muchas de las posturas que tuvo en el pasado y ha ido cambiando, cuestión que es natural. Muchas veces uno escucha de manera bastante peyorativa tratarlo del volteretas, el que O cambia cada travestismo rato, político, como o dijo José travestismo, Antonio Cast en España hace unos días. que es una falta de respeto salvaje de una persona que aspira a ser presidente de la República, que ataca en el extranjero a la imagen del presidente de la República, que creo que lo retrata de cuerpo y alma. Pero es natural, insisto, y yo no llamaría de travestismo político a una persona que piensa o actúa en cierto periodo de su vida en A, y resulta que logra convencerse de que efectivamente había cometido un error y piensa en B. Eso es natural y eso es madurez. Eso del entender de que cuando se ejerce un rol tan importante como la presidencia de la República, él ya deja de ser, y lo dijo el presidente, deja de mirar la vida como un diputado, deja de mirar la vida como un activista y mira la vida como un estadista, que mira y piensa cómo es capaz de entregarle soluciones a los millones de chilenos que confiaron en él para poder conducir los destinos del país. Cosa absolutamente contraria hubiera sido que él hubiera mantenido una actitud, una mirada de diputado de activista social. Si él hubiera asumido esa actitud, creo que hubiéramos estado ante un escenario catastrófico, porque no es posible que una persona que asume la primera magistratura de nuestro país, en definitiva, no entienda que muchas veces sus posturas personales cambian por las posturas colectivas y por la mirada de país. Y creo que en eso el presidente de la República, más allá de estas acusaciones
absolutamente falta de respeto por parte de algunos actores, creo que ha dado señales de madurez y es lo que corresponde. Él hoy día, cuando le decían, ¿sabe qué? Otra cosa es con guitarra, yo creo que el presidente de la República asumió claramente que otra cosa es con guitarra y ha tomado que tomar decisiones muchas veces que van en contra de lo que él señalaba, pensaba y manifestaba en años pretéritos y lo ha hecho con mirada de Estado. Y eso hay que felicitarlo y no hay que contener. Diputado Marcos Ilavaca, muchas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Y a todos ustedes los invitamos a que se queden aquí con nosotros en emol.com.